Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 6. Capítulo 12. El trono de la abundancia. A la llegada de los extranjeros, cada hombre procuraba hacerse amigo de uno y llevárselo a su propia casa, en donde era tratado con la mayor amabilidad por los habitantes de la zona. Lo hacían sentar en un trono y lo alimentaban con abundancia de los mejores alimentos. Investigaciones polinésicas. El Snack estaba fondeado en Raiatea, justo delante del poblado de Uturoa. Habíamos llegado la noche anterior, en plena oscuridad, y nos estábamos preparando para bajar a tierra por primera vez. A primera hora de la mañana había estado observando una pequeña embarcación provista de batanga que, con una imposible vela de tarquina, surcaba las aguas de la laguna. El casco propiamente dicho tenía la forma de un ataúd, con unos 4,5 metros de eslora y apenas 30 centímetros de manga y quizá 63 centímetros de puntal. La proa y la popa eran igualmente afiladas, sus costados eran perpendiculares a la superficie. Si se le hubiese quitado la batanga, habría volcado en una fracción de segundo. Era la batanga la que la mantenía en posición. He dicho que la vela era imposible, y lo era. Era una de esas cosas que no es que haya que verlas para creerlas, sino que aunque uno las vea, no se las acaba de creer. Su altura y la longitud de la botavara ya eran de por sí sorprendentes, pero no contento con eso, su constructor le había proporcionado un grátil inmenso. Era tan grande que ningún tangón normal podría soportar la tensión que ejercería una brisa. Para ello se había provisto a la embarcación de una verga que se prolongaba a popa sobre el agua. A esta se le había firmado una botavara. De esta forma, la escota soportaba el pujamen de la vela, mientras que un cabo uñía el puño de driza a la botavara. No era realmente una embarcación, ni siquiera una canoa, era una máquina de navegar a vela. Y el hombre que navegaba en ella la gobernaba con su peso y sus nervios, especialmente con estos últimos. Lo observé virar por sotavento y dirigirse hacia el poblado. Era el único tripulante. Estaba sentado en el exterior de la batanga e hizo orzar su nave para perder el impulso del viento. Bueno, al menos sé una cosa segura, dije, que no me iré de Raiatea sin haber dado una vuelta en esa embarcación. Unos minutos más tarde, Warren me llamaba desde la entrada a cámara. «Aquí está otra vez la canoa de la que hablabas». Subí rápidamente a cubierta y saludé a su propietario, un alto y delgado polinesio, de cara ingenua y con unos ojos vivos e inteligentes. Llevaba un calzón rojo y un sombrero de paja. Sus manos estaban llenas de regalos para nosotros, un pescado, un manojo de hortalizas y un montón de enormes ñames. Se lo agradecimos todo con sonrisas, que son moneda común incluso en los más remotos lugares de la Polinesia, y repitiendo numerosas veces la palabra maurururu, que en tahitiano significa gracias, y empecé a indicarle por signos que me gustaría dar una vuelta en su embarcación. Se le iluminó el rostro y pronunció una única palabra, Taha, a la vez que se giraba y señalaba una isla situada a unas 3 millas de distancia y cuyos altos picos aparecían coronados por nubes. La isla de Taha. Había buen viento para ir hacia allí, pero para volver habría sido bastante peor. Ahora no quería ir a Taha. Tenía que enviar cartas desde Raiatea y tenía que ver a algunos funcionarios y, además, Charmian ya se estaba preparando para bajar a tierra. Mediante insistentes signos, le indiqué que no deseaba más que un corto paseo por la laguna. Inmediatamente aprecié el disgusto que se reflejaba en su rostro, pero sonrió con resignación. «¿Ven a dar una vuelta?», le dije a Charmian, «pero ponte el traje de baño, vamos a mojarnos». No parecía real, era como un sueño. La canoa se deslizaba sobre las aguas como una línea de plata. Me subí a la batanga y proporcioné el peso necesario para mantenerla baja, mientras que Tejei ponía el temple.
Él también se montó un poco en la batanga y, al mismo tiempo, gobernaba el rumbo con un gran remo que sujetaba con ambas manos mientras aguantaba la escota principal con un pie. —¡Listo! —gritó. Trasladé cuidadosamente mi peso hacia el interior del casco para mantener el equilibrio en el momento en que se vaciaba la vela. —¡Orzar! —gritó, poniendo la embarcación de proa al viento. Me deslicé hacia el lado opuesto, moviéndome sobre una verga transversal de la canoa, y allí íbamos a toda marcha sobre la otra amura. Estas tres expresiones, listo, orzar y todo bien, eran todo el vocabulario inglés de Tejei y me hacían sospechar que alguna vez debió de formar parte de una tripulación canaca a las órdenes de un capitán americano. Entre las rachas de viento le hacía signos y repetidamente le interrogaba con la palabra sailor. Luego probé suerte con mi atroz francés. La palabra marín tampoco le decía nada. Lo mismo sucedió con matelot. O mi francés era demasiado malo, o él no tenía ni idea. Llegué a la conclusión de que ambas conjeturas eran correctas. Finalmente empecé a nombrarle otras islas próximas y él asentía con un movimiento de cabeza. Pero cuando le cité Tahití le cambió totalmente la cara. Se notaba que estaba intentando recordar y era una delicia observarle mientras pensaba. Sí, había estado en Tahití y empezó a añadir nombres de otras islas como Titihau, Rangiroa y Fakaraba, por lo que tenía que haber navegado hasta las Tuamotu, sin duda como tripulante en una goleta comercial. Tras nuestra breve navegación, cuando regresamos a bordo me preguntó por el destino del Snack, y cuando le mencioné Samoa, Fiji, Nueva Guinea, Francia, Inglaterra y California en su correcta secuencia geográfica, dijo Samoa y mediante gestos nos dio a entender que quería venir con nosotros. Fue difícil explicarle que no teníamos espacio para él. La expresión petit bateau finalmente lo resolvió todo y, de nuevo, la sombra de disgusto que pasó por su rostro fue seguida por una sonrisa de resignación y no tardó en repetirnos la invitación de que le acompañásemos a Taha. Charmian y yo nos miramos. Todavía nos duraba la emoción del paseo en canoa. Decidimos olvidarnos de las cartas que debíamos franquear en Raiatea y de los funcionarios a los que teníamos que visitar. En una lata de galletas metí los zapatos, una camisa, un par de pantalones, cigarrillos, cerillas y un libro para leer. La envolví con un encerado y nos deslizamos por un flanco del barco para subir a la canoa. Cuando el viento empezó a hinchar la vela y Tahei y yo nos disponíamos a ocupar nuestras posiciones sobre la batanga, oía a Walker que me gritaba. —¿Para cuándo te esperamos? —Ni idea —le contesté—. Cuando volvamos lo antes que pueda. Y allá nos fuimos. El viento había ganado fuerza y con las escotas amolladas podíamos correr por delante de él. El francobordo de la canoa no superaba los 6 centímetros y las pequeñas olas constantemente nos entraban por el costado. Por lo tanto, había que achicar agua. Y achicar es una de las principales funciones de la vagine. Vagine significa mujer en tahitiano, y dado que Charmian era la única vagine a bordo, le correspondía a ella la tarea de achicar el agua. Tahei y yo no habríamos podido ocuparnos de hacerlo, pues ambos estábamos colgados con parte del cuerpo fuera de la batanga y bastante nos costaba evitar que la embarcación volcase. Por lo tanto, Charmian tenía que achicar agua, empleando para ello una especie de cucharón de madera de aspecto primitivo. Lo hacía tan bien que a veces podía descansar la mitad del tiempo. Raiatea y Taha son únicas, en el sentido de que están en el interior de un mismo atolón. Ambas son islas volcánicas, muy escarpadas y con grandes picachos aserrados que se alzan hacia el cielo. Dado que Raiatea tiene 48 kilómetros de circunferencia y Taha 24, uno puede hacerse una idea de las dimensiones del atolón en el que están. Entre ellas y el arrecife se extienden 1 o 2 millas de agua, formando una preciosa laguna. El inmenso Océano Pacífico, a apenas 1 milla, manda ininterrumpidamente unas olas gigantescas que se lanzan contra los arrecifes. Se levantan salvajemente y caen con gran estruendo sobre las frágiles estructuras de coral, las cuales absorben el golpe y protegen la tierra. Estar fuera significa la destrucción incluso para el más grande de los navíos. En el interior reina la calma más absoluta, permitiendo que una canoa como la nuestra navegue con un francobordo de apenas 6 centímetros. Nosotros volábamos sobre las aguas, y vaya aguas, claras como las del más cristalino de los manantiales, y su transparencia se veía interrumpida por un enloquecedor espectáculo multicolor y por franjas irisadas mucho más hermosas que cualquier arco iris.
verde de jade alternado con turquesa, azul metálico con esmeralda, mientras la canoa surcaba sobre manchas rojizas y volvía a pasar por zonas de un blanco resplandeciente en las que la arena coralina que había en el fondo era surcada por grandes holoturias o bichos de mar. También pasamos sobre un maravilloso jardín coralino por el que peces multicolores revoloteaban como mariposas. A continuación seguimos sobre la oscura superficie de las profundas aguas de los canales y manadas de peces voladores salían del agua para iniciar sus plateados vuelos. Y de nuevo estábamos sobre otros jardines de coral, cada uno más hermoso que el anterior. Y ante todo estaba el trópico, viento alisio con sus algodonosas nubes cruzando el cénit y marcando el horizonte con sus suaves masas. Antes de que pudiésemos darnos cuenta, ya estábamos llegando a Tajá, y Tegei alababa la eficacia con la que la Vagine había ido achicando el agua. La canoa se detuvo en aguas someras, a 20 pies de la orilla, y vadeamos caminando sobre un suave fondo de arena en el que las grandes holoturias se retorcían bajo nuestros pies y en el que los pulpos nos indicaban su presencia cada vez que pisábamos algo blando y resbaladizo. Cerca de la playa, entre cocoteros y bananos, estaba la casa de Tegei. Se alzaba sobre pilares como los palafitos, estaba construida con bambú y tenía el techo de paja. Y de la casa salió la Vagine de Tegei, una mujer pequeña y delgada, con ojos simpáticos y rostro con caracteres mongoloides, por no decir de indio norteamericano. Tegei la llamó Bihaura y sonó como Bihaura, poniendo mucho énfasis en cada sílaba del nombre. Cogió a Charmian de la mano y la condujo hacia la casa, dejando que Tegei y yo la siguiésemos. Allí, y mediante un clarísimo lenguaje a base de signos, nos indicaron que todas sus posesiones eran nuestras. Ningún hidalgo fue jamás más desprendido que ellos, incluso dudo que alguno haya llegado a ser alguna vez así de generoso. Enseguida nos dimos cuenta de que no debíamos admirar sus posesiones, pues a la que empezábamos a fijarnos en algo que nos llamaba la atención, inmediatamente nos lo regalaban. Las dos vagines, siguiendo la tradición de les vagines, se dedicaron a comentar y examinar todos los típicos asuntos femeninos, mientras que Tegei y yo, a la usanza masculina, discutíamos acerca de las artes de pesca y de la caza de cerdos salvajes, por no hablar de su método de capturar bonitos mediante canoas dobles y largas pértigas de 40 pies. A Charmian le encantó la cesta de costura. El mejor ejemplo de cestería polinésica que habíamos visto era suyo. Yo admiré un anzuelo para bonito, tallado en una sola pieza de la concha de una ostra. Era mío. A Charmian le gustó un rollo de unos 10 metros de una hermosa cinta plana de paja trenzada, suficiente como para que uno pudiese hacerse el sombrero que más le gustase. El rollo era suyo. Me llamó la atención un hermoso mortero de poi de la edad de piedra. Era mío. Charmian se fijó un momento en un bol de madera tallada para el poi, con forma de canoa y 4 patas, y hecho de una sola pieza. Era suyo. Miré por segunda vez un coco enorme. Era mío. En estas, Charmian y yo acordamos no admirar nada más de lo que viésemos, no porque no valiese la pena, sino todo lo contrario. Además, estábamos empezando a repasar mentalmente todo lo que llevábamos a bordo del Snar para ver qué podríamos regalar a cambio. Las Navidades son un problema insignificante comparado con una fiesta en la Polinesia. Mientras Bihaura preparaba la cena, nos sentamos en sus mejores alfombras, en el porche de la casa, y fuimos conociendo a la gente del pueblo. Pasaban en grupos de 2 o 3 personas, nos daban la mano y nos saludaban con la expresión tahitiana de Iorana. Los hombres, individuos grandes y corpulentos, llevaban pantalones, pero muchos prescindían de la camisa, mientras que las mujeres lucían la habitual aju, una especie de delantal sin mangas que se extiende graciosamente desde los hombros hasta el suelo. Era triste comprobar que muchos de ellos estaban afectados de elefantiasis. Imagínese una hermosa mujer, muy bien proporcionada, con el porte de una reina, pero con un brazo que era 4 veces o una docena de veces más grueso que el otro. A su lado podría estar un hombre con una altura de 6 pies, musculoso, bronceado, con el cuerpo de un rey, pero con unos pies y unas piernas tan hinchadas que se tocaban, deformes, monstruosas, como las patas de un elefante. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la causa de la elefantiasis de los mares del sur. Algunos dicen que su origen está en beber agua contaminada. Otra teoría la atribuye a la picadura de un determinado mosquito. Y una tercera teoría la define como enfermedad congénita sumada a un proceso de aclimatación.
Por otra parte, nadie que sea excesivamente maniático respecto a esta y otras enfermedades puede plantearse la idea de viajar por los mares del sur. Habrá ocasiones en que tendrá que beber agua. También habrá veces en que no podrá evitar que le piquen los mosquitos. Pero por muy puntilloso que uno sea, las precauciones que tome serán totalmente inútiles. Al caminar descalzo por la playa para ir a darse un baño, puede ponerse el pie en el mismo lugar en el que momentos antes lo ha puesto un enfermo de elefantiasis. Si se encierra en su propia casa, cualquier alimento fresco que consuma puede haber sido contaminado, sea carne, pescado o verdura. En el mercado de Papeete hay 2 puestos que están a cargo de 2 conocidos leprosos, y Dios sabe por qué manos pasan las frutas, hortalizas, carne y pescado hasta que llegan al mercado. La única manera de viajar por los mares del sur es sin miedo, sin aprensión, con una gran fe en la resplandeciente suerte que nos proporciona nuestra propia estrella. Cuando vea a una mujer afectada de elefantiasis haciendo crema de coco con sus manos desnudas, beba tranquilo y demuéstrele lo buena que está la crema, sin pensar en las manos que la han hecho. Recuerde también que las enfermedades tales como la elefantiasis y la lepra no se transmiten por contacto. Observamos cómo una mujer de Rarotonga, con sus miembros deformemente hinchados, preparaba nuestra crema de coco y luego iba al lugar en el que Tejei y Bijaura estaban preparando la cena. Nos la sirvieron en unos cuencos en la casa. Nuestros anfitriones esperaron a que nos la tomásemos y luego prepararon la mesa en el suelo. ¿Pero qué mesa? Realmente estábamos en el reino de la abundancia. Primero, un estupendo pez crudo, capturado unas horas antes y macerado desde entonces en zumo de lima diluido con agua. Luego vino el pollo asado. 2 cocos, muy dulces, eran la bebida. Siguieron unas bananas que sabían a fresa y que se deshacían en la boca, y un poi de banana que me hizo sentir lástima por los budines de mi tierra. Además, había ñame cocido, taro cocido y feis asados, que vienen a ser unas bananas rojizas, grandes, harinosas y jugosas. Quedamos maravillados por esta abundancia, pero aún no habíamos salido de nuestro asombro cuando nos trajeron un cerdo entero, jugoso, envuelto en hojas verdes y asado sobre las piedras calientes de un horno tradicional, el plato rey de la cocina polinésica. Y después vino el café negro, delicioso, café autóctono cultivado en las colinas de Taha. Me fascinaban los arpones de pesca de Tejei y, dado que quedamos en ir a pescar, Charmian y yo decidimos quedarnos a dormir. Tejei volvió a hablar de Samoa y, de nuevo, mi alusión a nuestro petit bateau trajo el disgusto a su rostro y acabó haciéndole sonreír con resignación. Mi siguiente meta era Bora Bora, pero no estaba tan lejos como para que las goletas de carga hiciesen la ruta entre allí y Raiatea. Así que invité a Tejei a ir hasta allí con nosotros a bordo del snack. Entonces me enteré de que su mujer había nacido en Bora Bora y que tenía una casa allí. La invitamos a venir también e inmediatamente nos ofreció compartir con ellos su casa de Bora Bora. Era lunes. El martes iríamos a pescar y luego regresaríamos a Raiatea. El miércoles nos dirigiríamos hacia Taha y en un determinado lugar, a 1 milla de distancia, recogeríamos a Tejei y Bijaura para poner luego rumbo a Bora Bora. Concretamos todo esto con detalle y hablamos también de muchas otras cosas. Tejei sabría 3 expresiones en inglés. Charmian y yo conocíamos unas 12 palabras en tahitiano y entre los 4 sabíamos quizás unas 10 palabras en francés comprensibles por todos. Naturalmente, una conversación tan políglota tenía que ser forzosamente muy lenta, pero con la ayuda de un bloc, un lápiz, un reloj que Charmian dibujó en la cara posterior del bloc y 1001 gestos, logramos entendernos perfectamente. En cuanto hicimos la más mínima alusión a que queríamos irnos a dormir, desaparecieron todos nuestros visitantes con sus vaporosos ioaranas. Tejei y Bijaura también se esfumaron. La casa consistía en una gran habitación, y nos la habían dejado toda para nosotros, mientras nuestros anfitriones se iban a dormir a otra parte. Verdaderamente, su castillo era nuestro. Y llegados a este punto, quiero decir que de todas las muestras de hospitalidad que he recibido en este mundo por parte de todo tipo de raza, de todo tipo de lugares, nunca había recibido una hospitalidad como la que me llegó de las manos de esta morena pareja de Taha. Y no me refiero a los regalos, a su gran generosidad, a la abundancia de todo, sino a su delicado sentido de la cortesía, la consideración y el tacto, y a que la simpatía era una simpatía real por lo que tenía de comprensiva.
No hicieron nada por creer que estaban obligados a hacerlo para nosotros, sino que hicieron lo que intuían que nosotros queríamos que hiciesen, y su intuición fue fenomenal. Sería imposible enumerar los infinitos pequeños detalles que tuvieron con nosotros durante los días que duraron nuestras relaciones. Por lo que a mí respecta, me basta con decir que de todas las muestras de simpatía y hospitalidad que he recibido en mi vida, no solo no hay ninguna que supere a la de estas gentes, sino que ninguna es siquiera capaz de igualarlas. Quizá la parte más agradable de todo esto era que no se debía a una experiencia previa ni a complejas normas sociales, sino que era lo que realmente salía de forma espontánea de sus puros corazones. A la mañana siguiente fuimos a pescar, es decir, fuimos Tejei, Charmian y yo, en su canoa con forma de ataúd, pero esta vez prescindimos de la enorme vela. En una embarcación tan pequeña no se podía ir a vela y pescar a la vez. Recorrimos varias millas a remo y, en un canal interior del arrecife de unas 20 brazas de profundidad, Tejei dejó caer los anzuelos con sus correspondientes lastres de piedra. Como cebo empleaba trozos de carne de pulpo que cortaba de un pulpo vivo que se retorcía en el suelo de la canoa. Echó 9 líneas, cada una atada al extremo de un trozo de caña de bambú que dejaba flotar en la superficie. Cuando picaba un pez, el extremo de la caña se hundía en el agua. Naturalmente el otro extremo de la caña se levantaba y se agitaba nerviosamente en el aire avisándonos de que había algo para nosotros. Y nosotros hacíamos lo que podíamos con los remos para ir de un trozo de bambú a otro, izando de las profundidades unas hermosas bellezas de 60 centímetros a 1 metro de longitud. A todo esto, hacia el este había ido creciendo un buen chubasco que ya empezaba a oscurecer parte del luminoso cielo de los alisios. Emprendimos el regreso en cuanto las primeras rachas de viento empezaron a agitar la superficie. Y luego vino la lluvia, esa lluvia que solo se da en los trópicos y en la que de repente se abren a la vez todos los grifos del cielo y se vuelcan los depósitos para que el agua no deje de fluir en un verdadero diluvio. Bueno, Charmian iba en traje de baño, yo llevaba una camisa y unos pantalones de algodón muy fino y Tejei llevaba solamente un calzón corto. Bijaura nos esperaba en la playa y se llevó a Charmian a la casa de la misma forma en que una madre se habría llevado a una niña traviesa que hubiese estado jugando en el barro. Nos cambiamos de ropa y fumamos tranquilamente un cigarrillo mientras se preparaba el kai-kai. Kai-kai es la expresión polinésica para comida o comer, o por lo menos es una derivación de la raíz original que, sea de donde sea que procediese, se fue expandiendo a lo largo y ancho de una amplia región del Pacífico. Se dice kai en las Marquesas, Rarotonga, Manahiki, Niue, Whakaafo, Tonga, Nueva Zelanda y Bate. En Tahití comer es amu, en Hawái y Samoa es ai, en Bau es kana, en Niua es kaina, en Nongone es kaka y en Nueva Caledonia es ki. Pero sea cual sea su nombre, el caso es que nos encantaba oírlo tras haber estado remando un buen rato bajo la lluvia. Una vez más nos sentamos en el trono de la abundancia hasta que nos dimos cuenta de que nuestra imagen era distinta a la de la jirafa y el camello del cuento. Una vez más, cuando estábamos preparándonos para regresar al snack, el cielo se ennegreció hacia barlovento y se nos vino encima otro chubasco. Pero esta vez había más viento que lluvia. Estuvo soplando 1 hora tras hora, zumbando y silbando entre las palmeras, agitando y sacudiendo la frágil casa de bambú, mientras el arrecife exterior tronaba por la fuerza de las olas que estallaban contra él. En la cara interior del arrecife, la laguna, a pesar de estar tan bien protegida, estaba blanca de furia y ni siquiera la pericia de Tejei habría conseguido que su canoa sobreviviese en semejante temporal. A la caída del sol, el temporal ya había amainado, pero el mar seguía siendo demasiado duro para la canoa. Así que le pedí a Tejei que buscase a algún nativo que aceptase llevarnos a Raiatea en una barca de pesca por la grandiosa suma de 90 centavos. La mitad del pueblo ayudó a transportar los regalos con los que Tejei y Bijaura agasajaban a sus amigos que se iban: gallinas de corral, pescados condimentados y envueltos en hojas verdes, dorados racimos de bananas, cestos de hojas llenos de naranjas, limas y aguacates, llamados también fruto de mantequilla, grandes cestos de ñames, manojos de taro y cocos y, finalmente, troncos y ramas secas de árboles para hacer fuego en el snack. Cuando nos dirigíamos hacia la barca conocimos al único hombre blanco de Tajá. Se llamaba George Lufkin y era oriundo de Nueva Inglaterra.
Tenía 86 años de edad, 60 de los cuales los había pasado en las islas de la Sociedad, con algunas ausencias ocasionales, como cuando se fue en busca de fortuna a El Dorado durante la fiebre del oro de 1849 y durante su breve época de ranchero en California, cerca de Tulare. No le dieron más de 3 meses de vida, por lo que regresó a sus queridos mares del sur para vivir hasta los 86 y reírse de aquellos médicos que ya descansan todos en sus tumbas. Tenía fe, que es el nombre local para la elefantiasis. Contrajo la enfermedad hace un cuarto de siglo y seguirá con ella hasta que muera. Le preguntamos si tenía familiares o descendencia. A su lado se sentaba una alegre damisela de 60 años, su hija. «Es todo lo que tengo», murmuró con tristeza, «y ella no tiene ningún hijo vivo». La barca de pesca era un pequeño balandro, pero al lado de la canoa de Tejay parecía bastante grande. Sin embargo, cuando estuvimos en medio de la laguna y a merced de unas fuertes rachas de viento, la barca se volvió liliputiense, mientras que el snack, en nuestra imaginación, nos parecía prometer toda la estabilidad y la seguridad de un continente. Eran buenos marinos. Tejay y Bijaura también venían para vernos regresar a nuestro hogar, y Bijaura resultó ser también una buena marinera. La embarcación tenía buen lastre y encaramos el chubasco a toda vela. Estaba oscureciendo, la laguna estaba llena de corales y llevábamos demasiado trapizado. En pleno temporal tuvimos que hacer un bordo y recorrer un corto tramo hacia Barlovento para esquivar una formación coralina que llegaba hasta menos de 30 centímetros de la superficie. En cuanto la embarcación orzó, en ese instante en que los veleros se quedan muertos antes de volver a emprender la marcha, volcamos. Luego amollamos las escotas de la mayor y del foque y dejamos que se orientase al viento. Volvimos a volcar 3 veces y las 3 tuvimos que aflojar las velas antes de poder seguir por esa amura. Cuando pudimos continuar nuestra navegación ya había oscurecido. Estábamos demasiado a barlovento del snack y el viento seguía aullando. Recogimos el foque y arriamos la mayor hasta dejarlo ahizado solamente un trozo del tamaño de la funda de una almohada. Por error pasamos el snack de largo, que estaba garreando sobre 2 anclas, y fuimos a parar contra los corales de la orilla. Mediante el cabo más largo del snack y con la ayuda de la lancha, tras una hora de arduas tareas, logramos izar la barca de pesca a bordo y dejarla en lugar seguro a popa. El día que partimos hacia Bora Bora apenas había viento y cruzamos la laguna a motor hasta el lugar en que habíamos quedado en encontrarnos con Tejay y Bijaura. A medida que nos íbamos acercando a tierra pasando entre los arrecifes coralinos, mirábamos hacia la playa en busca de nuestros amigos, pero no había ni rastro de ellos. «No podemos esperar», dije. «Esta brisa no nos llevará hasta Bora Bora en la oscuridad y no quiero gastar más gasolina de la imprescindible». Como verá, la gasolina siempre es un problema en los mares del sur. Uno nunca sabe cuándo tendrá ocasión de llenar el depósito, pero justo en ese momento apareció Tejay entre los árboles corriendo hacia la orilla. Se había quitado la camisa y la agitaba para hacernos señales. Por lo visto, Bijaura todavía no estaba a punto. Una vez a bordo, Tejay nos indicó que deberíamos ir costeando hasta situarnos detrás de su casa. Se colocó a la caña y dirigió el snack paso a paso por entre los arrecifes coralinos hasta el final. De la playa nos llegaban gritos de bienvenida, y Bijaura, ayudada por mucha gente del poblado, nos trajo 2 canoas llenas de víveres. Había ñames, taros, feis, frutos del pan, cocos, naranjas, limas, piñas, sandías, aguacates, granadas, pescado, gallinas que corrían, cacareaban y ponían huevos en cubierta, e incluso un cerdo vivo que profería constantemente unos gritos espantosos en vistas a su inminente sacrificio. Estaba saliendo ya la luna cuando cruzamos el peligroso paso del arrecife de Bora Bora y echamos el ancla frente al poblado de Baitapé. A Bijaura, con la ansiedad propia de un ama de casa, le faltaba tiempo para desembarcar, ir a su casa y preparar más abundancia para nosotros. Mientras la lancha la trasladaba a ella y a Tejay hasta el pequeño embarcadero, por la tranquila laguna nos llegaba el sonido de una música y unos cánticos. Por todas las islas de la Sociedad nos habían ido diciendo que encontraríamos a los habitantes de Bora Bora muy alegres. Charmian y yo bajamos a tierra para ver qué pasaba, y en la explanada del pueblo, junto a unas olvidadas tumbas de la playa, encontramos a chicos y chicas bailando, cubiertos con guirnaldas de flores, con unas extrañas flores fosforescentes en el pelo que brillaban y se oscurecían a la luz de la luna.
Siguiendo la playa llegamos a una gran casa de paja, de forma ovalada y de unos 20 metros de longitud, en la que los ancianos del pueblo estaban cantando himines. Ellos también estaban alegres y cubiertos con guirnaldas de flores, y nos recibieron como si fuésemos unos corderillos perdidos que salían de la oscuridad para volver al redil. Al día siguiente, Tejei subió a bordo a primera hora de la mañana para traernos una ristra de peces recién capturados y para invitarnos a cenar aquella noche. Cuando íbamos a cenar, nos detuvimos en la casa de los Jimine. Estaban cantando los mismos ancianos y por todos lados había algunos chicos y chicas jóvenes que no habíamos visto la noche anterior. Había todos los indicios de que se estaba preparando una gran fiesta. Del suelo ascendía una montaña de frutas y hortalizas, flanqueada por ambos lados por numerosos pollos sujetados con tiras de coco. Después de entonar muchos jimines, uno de los hombres se levantó y recitó una oración. La oración iba dedicada a nosotros y, a pesar de que no entendíamos nada de lo que decía, estaba claro que nos relacionaba con aquella montaña de provisiones. ¿Será posible que pretendan regalarnos todo esto?, me preguntó Charmian con un susurro. Imposible, le contesté. Además, no tenemos sitio en el snack como para cargarlo todo. No podríamos comernos más que una pequeña parte. El resto se pudriría. Quizá nos estén invitando a la fiesta. De todos modos, es imposible que vayan a regalarnos todo esto. Una vez más, estábamos sentados en el trono de la abundancia. El orador, mediante unos gestos inconfundibles, nos iba presentando detalladamente cada uno de los elementos de esa montaña y después nos lo presentó in toto. Fue una situación algo embarazosa. ¿Qué harías si vivieses en una pequeña habitación y un amigo te regalase un elefante blanco? Nuestro snack no era más que una pequeña habitación y además ya estaba muy cargado con lo que nos habían regalado en Taja. Este nuevo cargamento era excesivo. Nos sonrojamos, tartamudeamos y maururureamos. Maururureamos con repetidos nuis referentes a la sorpresa y a la abrumadora magnitud de nuestro agradecimiento. Al mismo tiempo, y expresándonos por señas, cometimos la imperdonable falta de educación de rechazar el regalo. La desilusión de los cantantes de Jiminies era evidente y, aquella misma tarde, ayudados por Tejei, nos comprometimos a aceptar un pollo, un racimo de bananas, un manojo de taro y algunas cosas más. Pero no había forma de escapar de la abundancia. Le compré una docena de gallinas a un nativo y al día siguiente me trajo 13 gallinas y una canoa llena de fruta. El francés de la tienda nos regaló granadas y nos prestó su mejor caballo. El gendarme local hizo lo mismo y nos prestó un caballo que era realmente la niña de sus ojos, y todo el mundo nos traía flores. El snack parecía una tienda de frutas y verduras camuflada con forma de barco. Todo el tiempo llevábamos puestas unas guirnaldas de flores. Cuando los cantantes Jiminie vinieron a bordo, las chicas nos besaron para darnos la bienvenida y todos, desde el capitán hasta el grumete, quedamos prendados de las mujeres de Bora Bora. Tejei organizó una gran expedición de pesca en nuestro honor y para llevarla a cabo contamos con una canoa doble en la que remaban 12 amazonas. Nos tranquilizó mucho que no capturásemos ningún pez, pues si hubiésemos cargado algo más al snark se nos habría ido a pique. Los días iban pasando, pero la abundancia no disminuía. El día de nuestra partida todas las canoas vinieron hacia nosotros. Tejei trajo pepinos y un pequeño árbol de papaya cargado de espléndidas frutas. Además, me regaló una pequeña canoa doble con todos sus aparejos de pesca. También trajo abundantes frutas y hortalizas, igual que en Taja. Bihaura trajo algunos regalos especiales para Charmian, como almohadas de sedoso algodón, abanicos y esterillas de fantasía. Toda la población nos inundó con fruta, flores y gallinas. Y Bihaura añadió además un lechón vivo. Nativos a los que no recordaba haber visto anteriormente se asomaban por la borda y me regalaban cosas tales como cañas de pescar, hilos de pesca y anzuelos tallados en madreperla. Cuando el snack navegaba a través de los arrecifes, llevaba una barca de pesca a remolque. Esa era la embarcación que llevaría a Bihaura de regreso a Taja, pero no a Tejei. Al final me había hecho ceder y ahora era miembro de la tripulación del snack. Cuando la barca se separó de nosotros y puso rumbo oeste y el snack viró para poner proa al oeste, Tejei se arrodilló en la bañera y rezó una silenciosa plegaria mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Una semana más tarde, cuando Martin tuvo tiempo de revelar y positivar, le enseñó a Tejei algunas de las fotografías.
y el hijo de la Polinesia de piel morena, al contemplar la imagen de su amada Bihaura, rompió a llorar. ¡Ah, la abundancia! Llevábamos demasiadas cosas a bordo. Apenas podíamos trabajar en el snack por la cantidad de fruta que había por todas partes. El bote salvavidas y la lancha estaban cubiertos de fruta y sus lonas crujían por el peso. Pero los verdaderos problemas llegaron cuando nos dio de lleno el alisio y el mar empezó a moverse. A cada bandazo, el snack lanzaba por la borda un racimo de bananas o de cocos, o una cesta de limas. Un dorado flujo de limas desapareció por los invernales a sotavento. Los grandes cestos llenos de ñames, piñas y granadas rodaban arriba y abajo. Las gallinas se habían escapado, las encontrábamos por todas partes, trepando por los toldos, aleteando y cacareando en las botavaras o practicando el peligroso arte de balancearse en el tangón del spinnaker. Eran gallinas salvajes y estaban acostumbradas a volar. Cuando intentábamos atraparlas, levantaban el vuelo sobre el océano, describían un círculo y regresaban. A veces no regresaban, y en medio de la confusión, sin que nadie se apercibiese de ello, el lechón se soltó y salió por la borda. A la llegada de los extranjeros, cada hombre procuraba hacerse amigo de uno y llevárselo a su propia casa, en donde era tratado con la mayor amabilidad por los habitantes de la zona. Lo hacían sentar en un trono y lo alimentaban con abundancia de los mejores alimentos. Capítulo 13. La pesca con piedras de Bora Bora. A las 5 de la mañana empezaron a sonar las caracolas. De toda la playa surgían unos potentes sonidos parecidos al primitivo grito de guerra que indicaban a los pescadores que era hora de levantarse y salir. En el snack también tuvimos que levantarnos, pues era imposible dormir en ese loco concierto de caracolas. Hoy íbamos a pescar con piedras, pero teníamos pocas cosas que preparar. La pesca con piedras se llama tautai taora, en donde tautai significa arte de pesca y taora significa lanzar. Pero la combinación de tautai y taora significa pescar a pedradas, pues el instrumento que se lanza es una piedra. En realidad, la pesca con piedras consiste en conducir a los peces. El principio es similar a espantar conejos o conducir ganado, solo que en estos dos últimos ejemplos los conductores y los conducidos se desplazan en un mismo medio, mientras que en la conducción de peces el hombre debe permanecer en el aire para poder respirar, y los peces que conduce se desplazan por el agua. Es igual que el agua tenga una profundidad de 100 o 200 pies. El hombre, trabajando en la superficie, guiará a los peces de la misma manera. Así es como se hace. Las canoas se ponen en fila separadas por distancias de 100 a 200 pies. En la proa de cada embarcación hay un hombre que sostiene una piedra de varios kilos de peso atada a un cabo bastante corto. Golpea el agua con la piedra, la recoge y la vuelve a lanzar, y va chapoteando. En la proa de cada canoa hay otro hombre que se dedica a remar, conduciendo la canoa hacia adelante pero sin perder la formación respecto a los demás. Esta fila de canoas va avanzando hasta encontrarse con otra fila de canoas a 1 o 2 millas de distancia, uniendo sus extremos para formar un círculo cuyo extremo opuesto está en la orilla. El círculo empieza a encogerse hacia la playa, donde las mujeres se alinean formando una barrera de piernas que sirve para bloquear la huida de los aterrorizados peces. En el momento apropiado, cuando el círculo ya es lo suficientemente estrecho, una canoa parte de la orilla y lanza una malla de hojas de cocotero que envuelve el círculo y refuerza esa empalizada de piernas. Naturalmente, este tipo de pesca solo se realiza en la cara interior del arrecife, en la laguna. «Tres jolis», nos dijo el gendarme, después de explicarnos con signos y gestos que se atraparían miles de peces de todos los tamaños, desde gobios hasta tiburones, y que las capturas acabarían saltando sobre la arena de la playa como si estuviesen en ebullición. Es un sistema de pesca muy eficaz y, a la vez, la forma en que se lleva a cabo es más propia de una fiesta que de una prosaica obtención de alimentos. Este tipo de pesca se realiza en Bora Bora una vez al mes y es una costumbre que viene de tiempos muy antiguos. No se sabe quién la inició. Siempre lo han hecho así. Pero uno no puede sino maravillarse ante el ingenio de ese ser primitivo que, hace tanto tiempo, concibió una forma de pescar con la que se consiguen capturas muy abundantes sin necesidad de emplear anzuelos, arpones o redes. Solo podemos imaginar una cosa acerca de él, que era un revolucionario. Seguro que sus contemporáneos más conservadores debían de considerarlo un anarquista y un iluso. Y sus dificultades debieron ser muy superiores a las de los inventores actuales, que solamente necesitan poder convencer a 1 o 2 capitalistas.
Ese inventor primitivo tuvo que empezar por convencer a toda la tribu, pues sin la colaboración de todos no era posible probar su invento. Uno puede imaginarse los chismorreos nocturnos que debían circular entre la primitiva sociedad de esa isla cuando él llamaba anticuados a sus camaradas y estos le decían que estaba loco, que era un iluso, que soñaba tonterías, en fin, que lo tratarían como si viniese de Kansas. Dios sabe cuántas canas y cuántos sudores debió de costarle poder reunir el suficiente número de personas como para poner a prueba su idea. Pero el caso es que el experimento tuvo éxito. Pasó la prueba, funcionó. Y a continuación, y de eso estoy absolutamente seguro, todos debieron de decir que ya lo sabían, que desde el principio sabían que el sistema funcionaría. Nuestros buenos amigos Tejei y Bihaura, que habían organizado esta pesca en nuestro honor, habían prometido que vendrían a buscarnos. Estábamos todavía en la cabina cuando nos llamaron de cubierta para avisarnos de que ya venían. Cuando subimos a cubierta quedamos extasiados al ver la embarcación polinesia en la que íbamos a navegar. Se trataba de una gran canoa doble cuyos dos cascos estaban unidos entre sí por unos travesaños de madera que los mantenían ligeramente separados, y todo estaba decorado con hierbas doradas y flores. De los remos se encargaban 12 amazonas con coronas de flores, mientras que a popa de cada casco había un robusto timonel. Todos lucían guirnaldas de flores doradas y rojas y naranjas y lucían en las caderas un pareo de color escarlata. Había flores por todas partes, flores, 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 sin fin. El conjunto era una orgía de colores. En la plataforma delantera, montada sobre las proas de los cascos, Tejei y Bihaura estaban bailando. Todas las voces se alzaron en un salvaje canto de felicidad. Antes de aproximarse para que Charmian y yo pudiésemos subir a bordo, dieron 3 vueltas completas alrededor del snack. Luego partimos hacia la zona de pesca, situada a 5 millas a remo de Barlovento. En las islas de la sociedad suele decirse que todo el mundo es alegre en Bora Bora, y realmente los encontramos muy alegres. Mientras hundían los remos entonaban cantos para la canoa, cantos para los tiburones y cantos para la pesca, uniéndose todos en un gran coro. Una vez se oyó el grito de «Mao» y todos empezaron a remar como locos. Mao significa tiburón, y cuando aparece uno de estos tigres de los mares, los nativos reman a toda velocidad hacia la playa, pues saben muy bien el riesgo que corren de que sus canoas sean volcadas y ellos acaben devorados. Naturalmente, en nuestro caso no había tiburones, sino que se empleaba el grito de Mao para incitarlos a remar con más energía, como si realmente hubiese un tiburón persiguiéndolos. Otro grito que nos hizo dejar espuma por la boca fue el de «¡Joe! ¡Joe!». Tejei y Bihaura seguían bailando en la plataforma acompañados por cantos, coros y batir de palmas. Otras veces marcaban el ritmo golpeando los costados de la embarcación con los remos. Una joven dejó su remo, saltó a la plataforma y empezó a bailar una hula, a mitad de la cual empezó a contornearse. Se nos acercó y nos dio el beso de bienvenida. Algunos de los cantos, o himines, eran religiosos y especialmente hermosos. Las profundas voces de bajos de los hombres combinaban con las de sopranos y contraltos de las mujeres, dando lugar a un sonido que recordaba totalmente el de un órgano. De hecho, según algunos, el himinie es un órgano canaco, pero lo dicen en broma, claro. Por otra parte, algunos de los cantos son muy bárbaros y tienen un sonido mucho más primitivo. Y así, cantando, bailando y remando, estos alegres polinesios nos llevaban a pescar. El gendarme, que es el representante de la autoridad francesa en Bora Bora, nos acompañaba con su familia a bordo de su propia canoa doble haciendo que remasen sus prisioneros, pues no solo es gendarme y juez, sino también carcelero. Y en este feliz país, cuando todo el mundo va a pescar significa que van todos. Junto a nosotros venía también una fila de canoas de remo con batangas. Luego apareció una gran canoa a vela, navegando maravillosamente ante el viento hasta acercarse a nosotros para saludar. 3 hombres jóvenes nos saludaron con un salvaje tronar de tambores mientras se balanceaban peligrosamente sobre la batanga. Al cabo de media milla más llegamos al lugar de reunión. Warren y Martin nos habían seguido con nuestra lancha a motor, y eso constituyó inmediatamente un foco de curiosidad, pues los isleños no veían qué era lo que la hacía navegar. Vararon las canoas en la playa y todo el mundo bajó a tierra para beber de los cocos, para cantar y para bailar. Luego se nos unieron más personas que venían de viviendas próximas, y era hermoso contemplar cómo las chicas iban llegando por la arena,
de 2 en 2 o de 3 en 3, cogidas de la mano y siempre con una corona de flores. Alicot, un comerciante mestizo, nos dijo: «Normalmente capturan gran cantidad de peces. Al final las aguas hierven de pescado. Es muy divertido. Como ya podrás imaginar, todo el pescado será para vosotros». ¿Todo?, grité, pues el Snark ya estaba hasta los topes con la inmensa cantidad de regalos que habíamos recibido, tales como frutas, verduras, cerdos y gallinas. «Sí, hasta el último pez», me contestó Alicot. «Verás, siendo el invitado de honor, tienes que hacerte con un arpón y clavar el primer pez, es la costumbre. Luego se irán todos al agua y sacarán los peces con las manos para arrojarlos a la arena. Habrá una montaña de pescado. Luego uno de los jefes pronunciará un discurso y te regalará toda la captura. Pero no tienes que llevártelo todo. Tú te levantas, dices algunas palabras, eliges los peces que más te gusten y vuelves a regalarles los demás. Así todo el mundo alabará tu generosidad». «¿Pero qué pasaría si aceptase todo el regalo?», le pregunté. «No ha sucedido nunca», fue su respuesta. «La costumbre es recibir y volver a regalar». El sacerdote nativo inició una oración para conseguir buena pesca y todos se descubrieron la cabeza. A continuación, el jefe de los pescadores distribuyó las canoas y asignó un lugar a cada una. Solo faltaba subirse a ellas y partir. Sin embargo, a bordo no iba ninguna mujer, con la excepción de Bihaura y Charmian. Antiguamente incluso esto había sido tabú. Las mujeres se quedaban atrás para meterse en el agua y crear la empalizada de piernas. La gran canoa doble se quedó en la playa y nosotros embarcamos en la lancha. La mitad de las canoas se fueron remando hacia Sotavento, mientras que nosotros, junto con la otra mitad, recorrimos 1,5 millas hacia Barlovento hasta que el extremo de nuestra fila llegó al arrecife. El jefe de la operación estaba en una canoa situada en el centro de nuestra fila. Era un hombre mayor y delgado que permanecía erguido con una bandera en la mano. Para dirigir la toma de posiciones y la formación de las 2 hileras soplaba por una caracola. Cuando todo estuvo listo, agitó la bandera hacia la derecha. Con un único chapoteo, los lanzadores de todas las canoas de esa hilera echaron sus piedras al agua. Mientras las recogían, cosa que hacen muy rápidamente, pues las piedras apenas llegan a hundirse bajo la superficie, agitó la bandera hacia la izquierda y, con admirable precisión, todas las piedras de ese lado chocaron simultáneamente contra el agua, y así, arriba y abajo, derecha e izquierda, a cada movimiento de la bandera una onda sacudía toda la laguna. Al mismo tiempo, los remos hacían avanzar las canoas, y lo que se hacía en nuestra hilera se repetía en la otra hilera de canoas situada a más de 1 milla de distancia. En la proa de nuestra lancha, Tehei, con la vista puesta en el jefe, iba lanzando su piedra al unísono con los demás. En una ocasión la piedra se soltó de la cuerda, y en ese mismo instante Tehei se tiró al agua para recogerla. No sé si la piedra llegó o no hasta el fondo, pero lo que sí sé es que cuando Tehei volvió a la superficie, la llevaba en la mano. Me fijé en que este mismo incidente sucedió bastantes veces en las otras canoas, pero siempre el lanzador se tiraba al agua detrás de la piedra y la recuperaba. El extremo de nuestra fila que daba hacia el arrecife iba acelerando, mientras que el que llegaba a la orilla iba frenando, siempre bajo la atenta supervisión del jefe, hasta que las 2 filas se juntaron cerrando el círculo. Entonces se inició la contracción del círculo y los pobres y aterrorizados peces empezaron a ser conducidos hacia la orilla por los golpes que agitaban las aguas, de la misma forma en que los elefantes son guiados a través de la selva por grupos de hombres que se esconden detrás de la maleza o de los árboles y emiten extraños sonidos. A todo esto ya se había constituido la empalizada de piernas y podíamos ver cómo las cabezas de las mujeres, formando una larga hilera, emergían de las plácidas aguas de la laguna. Las mujeres más altas se situaban más mar adentro y, a excepción de las que estaban en la misma orilla, a casi todas les llegaba el agua al cuello. A medida que el círculo se iba estrechando, las canoas ya casi se tocaban. Se hizo una pausa. Una gran canoa salió de la playa y empezó a seguir el perímetro del círculo. Iba a la máxima velocidad que podían proporcionarle sus remeros. A popa iba un hombre que lanzaba al agua la larga y continua malla de hojas de cocotero. Las canoas ya no eran necesarias, por lo que los hombres saltaron al agua para reforzar la empalizada con sus piernas, pues la malla era solamente una malla y no una red, y los peces podrían pasar a través de ella si se lo propusieran. De ahí la necesidad de piernas que la agitasen, de manos que chapoteasen en la superficie y de gargantas que chillasen.
El caos iba en aumento a medida que la trampa se estrechaba. Pero ningún pez saltó por la superficie y ninguno chocó contra las ocultas piernas. Finalmente, el jefe de los pescadores entró en la trampa y recorrió cuidadosamente todo su interior. Pero ni el agua hervía ni había peces saltando sobre la arena. No había ni una sardina, ni siquiera un gobio o un triste jurel. Algo debía de haber fallado en aquellas oraciones, o quizá, y más probablemente, como alguien apuntó, el viento no debía ser el habitual y los peces estarían en otra parte de la laguna. De hecho, no habíamos conducido ni un solo pez. Aliot nos consoló diciendo: «Estas pescas suelen fracasar aproximadamente 1 de cada 5 veces». Bueno, era la pesca con piedras lo que nos había hecho venir hasta Bora Bora, y quiso nuestra suerte que acertásemos en una probabilidad de 1 a 5. Si hubiese sido una apuesta, el resultado habría sido exactamente el opuesto. Y esto no es pesimismo, solo es una muestra de la organización del universo. Es simplemente esa sensación que tanto conocen la mayoría de pescadores y que se siente cuando uno regresa de vacío tras un arduo día de trabajo. Capítulo 14. El navegante aficionado. Hay capitanes y capitanes, e incluso hay algunos capitanes bastante buenos, ya lo sé, pero los capitanes que pasaron por el snack no fueron precisamente de esos. La experiencia me ha enseñado que a bordo de un barco pequeño es más difícil cuidar de un capitán que de 2 bebés. Naturalmente, yo ya me imaginaba algo así. Los buenos tienen empleos importantes y no están dispuestos a ceder su puesto a bordo de navíos de 1.000 a 1.500 toneladas para embarcarse en un velero como el Snack, que apenas desplaza 10 toneladas. El Snack ha tenido que reclutar sus navegantes en la playa, y el navegante de playa suele sufrir de una ineficacia congénita. Es el tipo de hombre que navega en vano durante días intentando llegar a una isla oceánica y que luego regresa diciendo que ésta se hundió en el mar con todos sus habitantes. El tipo de hombre cuya sed de bebidas fuertes hace que lo desembarquen de los grandes navíos casi antes de que haya podido subir a bordo. El Snack ha tenido 3 capitanes, y quiera Dios que no necesitemos más. El primer capitán estaba tan senil que era incapaz de darle a un carpintero las medidas de la botavara. Era tan viejo e inútil que no servía ni para ordenarle a un marinero que baldease la cubierta del Snack con unos cubos de agua de mar. Durante 12 días permaneció fondeado, bajo el sol de los trópicos, con la cubierta seca. Era una cubierta nueva, y me costó $135 volver a calafetearla. El segundo capitán siempre estaba de mal humor. Había nacido de mal humor. «Papá siempre está enfadado», era como lo describía su hijo adolescente. El tercer capitán era más retorcido que un sacacorchos. No sabía lo que era la verdad. La honestidad no iba con él y se apartaba tanto del juego limpio como del rumbo que teníamos que seguir, por lo que casi hundimos el Snack en las islas Ringgold. En Suva, en las islas Fiji, desembarqué a mi tercer capitán y volví a desempeñar el cargo de navegante aficionado. Ya lo había probado con anterioridad, con mi primer capitán, cuando, al salir de San Francisco, hizo que el Snack saltase sobre la carta de una forma tan curiosa que tuve que investigar lo que estaba pasando. Fue bastante fácil averiguarlo, pues teníamos 2.100 millas por delante para aprender. Yo no sabía nada de navegación, pero después de unas cuantas horas de lectura y de media hora de práctica con el sextante, ya era capaz de averiguar la latitud del Snack por observación meridiana y deducir su longitud por un sencillo método conocido como equilibrar alturas. Ya sé que no es un método correcto, ni siquiera es un método seguro, pero mi capitán intentaba navegar con él y era la única persona de a bordo que debería haberme explicado que era un sistema nefasto. Llevé el Snack hasta Hawái, pero las condiciones me fueron muy favorables. El sol estaba en declinación norte y casi vertical. Nunca había oído hablar de la forma de calcular la longitud mediante el cronómetro. Bueno, sí que había oído algo. Mi primer capitán lo había mencionado vagamente, pero después de 1 o 2 intentos prácticos y fallidos no lo volvió a mencionar. En las Fiji tuve tiempo para comparar mi cronómetro con otros 2 cronómetros. 2 semanas antes, en Pago Pago, en Samoa, le había pedido a mi capitán que comparase nuestro cronómetro con los cronómetros de un crucero americano, el Annapolis. Me dijo que lo había hecho, pero naturalmente no había hecho nada de eso, y me dijo que la diferencia que había observado era de solamente una pequeña fracción de segundo.
Me lo dijo con una alegría perfectamente simulada, a la vez que me felicitaba por mi magnífico aparato de precisión. Lo repito ahora como alabanza a su espléndida e inconmensurable forma de mentir. Como comprobación, 14 días más tarde, en Suva, comparé mi cronómetro con el del Atua, un vapor australiano, y comprobé que el mío tenía un adelanto de 31 segundos. Y 31 segundos de tiempo convertidos a arco equivalen a 7 millas y cuarto. Es decir, que si estuviésemos navegando de noche hacia el oeste y, según las observaciones efectuadas y en función del cronómetro, dedujese que estoy a 7 millas de tierra, lo que sucedería en realidad es que estaría a punto de estrellarme contra el arrecife. Después comparé mi cronómetro con el del capitán Woolley. El capitán Woolley, comandante del puerto, daba la hora en Suva disparando una pistola de señales a las 12 del mediodía 3 veces a la semana. Según su cronómetro, el mío tenía un adelanto de 50 segundos, es decir, que navegando hacia el oeste me estrellaría contra el arrecife cuando creyese hallarme a 15 millas de él. Alcancé un término medio restando 31 segundos del error total de mi cronómetro y zarpé hacia Tanna en las Nuevas Hébridas, con la intención de que, cuando me aproximase a tierra por la noche, tendría en cuenta esas otras 7 millas que podrían separarme de tierra según el instrumento del capitán Woolley. Tanna está a unas 600 millas al oeste-sudoeste de Fiji y esperaba que mientras cubría esa distancia podría aprender suficiente navegación como para llegar hasta allí. Pues bien, llegué hasta allí, pero veamos primero las dificultades a las que tuve que enfrentarme. Navegar es sencillo, siempre lo he dicho, pero cuando uno viaja alrededor del mundo con 3 motores de gasolina y su mujer y tiene que escribir mucho cada día para poder seguir consiguiendo gasolina para los motores y perlas y volcanes para la mujer, no le queda mucho tiempo libre para estudiar navegación. Además, es mucho más sencillo estudiar esta ciencia en tierra firme, donde la longitud y la latitud no varían en una casa cuya posición es siempre la misma, que en un barco que avanza día y noche hacia una tierra a la que uno intenta llegar y a la que puede encontrar, con consecuencias desastrosas en el momento en que menos se lo imagina. Para empezar, tenemos el compás y el trazado del rumbo. Partimos de Suva en la tarde del sábado 6 de junio de 1908, y ya hacía rato que había oscurecido cuando logramos pasar el angosto y peligroso estrecho lleno de arrecifes que separa las islas de Viti Levu y Mbenga. Ante mí se abría el amplio océano. En mi camino no había nada, excepto Batu Leile, una miserable y pequeña isla que insistía en alzarse sobre el océano a unas 20 millas hacia el oeste-sudoeste, exactamente hacia donde yo me proponía ir. Naturalmente, parecía muy sencillo esquivarla trazando un rumbo que pasase a 8 o 10 millas al norte de ella. Era noche cerrada y navegábamos con el viento. Al timonel habría que comunicarle el rumbo a seguir para esquivar Batu Leile. Pero, ¿qué rumbo? Busqué en los libros de navegación. Rumbo verdadero. Encontré. Esto es. Lo que necesito saber es el rumbo verdadero. Leí lo que ponía en el libro. El rumbo verdadero es el ángulo formado por el meridiano y una línea recta trazada sobre la carta que une la posición del barco en el lugar de destino. Justo lo que buscaba. La posición del snack estaba en la entrada oeste del canal entre Viti Levu y Mbenga. El primer lugar al que deseábamos dirigirnos era un punto situado a 10 millas al norte de Batu Leile. Localicé el lugar mediante el compás de puntas y empleé las reglas paralelas para determinar el rumbo verdadero, que resultó ser de oeste-sudoeste. Solo tenía que comunicarle este rumbo al timonel y el snack avanzaría hacia la seguridad del mar abierto. Pero afortunadamente seguí leyendo. Así descubrí que el compás, ese fiel y noble compañero del marino, no señala el norte. Varía. A veces apunta un poco hacia el este, otras veces lo hace hacia el oeste, e incluso puede suceder que se invierta y señale el sur. La declinación en el lugar concreto de este mundo en que se encontraba el snack era de 9 grados 40 este. Bueno, pues habría que tenerlo en cuenta antes de darle el rumbo al timonel, y seguí leyendo. El rumbo magnético se calcula a partir del rumbo verdadero teniendo en cuenta la declinación. Deduje que, por lo tanto, si el compás señala 9 grados 40 este y yo quiero navegar hacia el norte, tendré que mantener un rumbo a 9 grados 40 al oeste del norte, señalado por el compás y que no era el real. Por lo tanto, sumé 9 grados 40 a la izquierda de mi rumbo de sur cuarta al oeste
y así obtuve el rumbo magnético, por lo que una vez más ya estaba listo para salir a mar abierto. Pero rayos y truenos, otra vez. El rumbo magnético no es el rumbo de aguja. Todavía había otro pequeño diablillo oculto que se empeñaba en estrellarme contra los arrecifes de Batu Leile. Ese diablillo se llamaba desviación. Seguí leyendo. El rumbo de aguja es el rumbo a seguir y se obtiene aplicándole la desviación al rumbo magnético. Y la desviación resultó ser la alteración de la aguja causada por la distribución del hierro a bordo del barco. Esta variación puramente local la tendría que deducir de la tabla de desviaciones de mi compás para luego aplicarla al rumbo magnético. El resultado es el rumbo de aguja. Pero esto no es todo. Mi compás de navegación estaba a la entrada de la cabina, mientras que el de gobierno estaba en la bitácora, delante de la rueda del timón. Cuando el compás de la bitácora señalaba oeste-sudoeste 3/4 al sur, rumbo de timón, el compás de navegación señalaba oeste media cuarta norte, que naturalmente no era el rumbo de timón. Maniobré el snack hasta que el compás de navegación señaló oeste-sudoeste 3/4 al sur, lo cual hizo que el compás de la bitácora señalase sudoeste-oeste. Estas operaciones constituyen la forma más básica de establecer un rumbo, y lo peor del caso es que hay que efectuar cada paso correctamente o, de lo contrario, cualquier tranquila noche uno puede oír el grito de «¡Rompiente a proa!», darse un agradable baño en el mar y disfrutar del placer de ganar la orilla a nado perseguido por hordas de tiburones ansiosos de carne humana. Así como el compás tiene sus trucos y es capaz de volver loco al marino señalando en todas direcciones excepto hacia el norte, tampoco lo es menos nuestro faro en el cielo, el sol, que insiste en no estar nunca en el lugar en el que se supone que debería estar en un determinado momento. Esta falta de consideración por parte del sol nos causa aún más quebraderos de cabeza, o por lo menos me los causaba a mí. Para averiguar el lugar de la superficie terrestre en que nos encontramos es necesario saber exactamente en el mismo momento la posición del sol en el cielo. Y hay que añadir que el sol, que rige el tiempo para los hombres, no va a la hora. Cuando lo descubrí, sentí un gran desaliento y todo el cosmos se me llenó de dudas. Leyes que creía inmutables, como las de la gravedad y la de la conservación de la energía, de repente me parecieron cuestionables y estaba preparado para ver cómo se demostraba su falsedad en cualquier momento. Por ejemplo, si el compás miente y el sol no está nunca donde se supone que debiera estar, porque no podrían perder los objetos su atracción mutua y porque no podrían anularse también algunas fuerzas más. Incluso sería posible el movimiento perpetuo, y yo me encontraba ya en un estado emocional que me habría hecho adquirir un motor Kili si algún intrépido vendedor hubiese subido a bordo para ofrecérmelo. Pero cuando estuve a punto de dudar incluso de mi propia identidad fue cuando descubrí que la Tierra gira sobre su eje 366 veces al año, pero solamente hay 365 amaneceres y ocasos. Este es el camino que sigue el Sol. Es tan irregular que es imposible que nadie pueda construir un reloj que siga la hora solar. El Sol acelera y se retrasa de una forma en la que ningún reloj podría llegar a acelerar y retrasarse. El Sol a veces adelanta, otras veces se atrasa considerablemente, y también hay veces en que supera los límites de velocidad para poder adelantarse a sí mismo o, al menos, para poder colocarse en la posición en la que se suponía que debería estar. En este último caso no frena a tiempo y, por lo tanto, se pasa y acaba adelantándose a su posición. De hecho, solamente 4 días al año coincide la posición del Sol con el lugar en el que debería estar. Durante los restantes 361 días se pasea de un lugar a otro a su antojo. El hombre, al ser más perfecto que el Sol, ha conseguido fabricar relojes que midan el tiempo de forma regular, es decir, que calculan cuánto se adelanta o se retrasa el Sol con respecto a su horario. La diferencia entre la posición en la que está del Sol y la posición en la que debiera estar si fuese un Sol decente y con amor propio es lo que conocemos como ecuación de tiempo. Así, el navegante que desea averiguar la posición de su barco en el mar consultará su cronómetro para ver dónde debería estar el Sol de acuerdo con sus guardianes de Greenwich. Luego, a esta posición le aplica la ecuación de tiempo y descubre dónde debería estar el Sol y no está. Esta última posición, junto con otras muchas, le permite averiguar aquello que el hombre de Kansas se preguntaba hace algunos años. El Snack zarpó de Fiji el sábado 6 de junio y al día siguiente, domingo, en el ancho océano, sin tierra a la vista,
Me dediqué a intentar averiguar nuestra posición empleando el cronómetro para la longitud y la observación meridiana para la latitud. La medición con el cronómetro la efectué por la mañana, cuando el sol estaba a unos 21 grados sobre el horizonte. Busqué en el almanaque náutico y encontré que en ese día, 7 de junio, el sol se retrasaba en 1 minuto y 26 segundos y que estaba recuperando a razón de 14,67 segundos por hora. El cronómetro indicaba que en el preciso momento de medir la altura del sol eran las 8 y 25 minutos en Greenwich. A partir de este dato, aplicar correctamente la ecuación de tiempo parecía una tarea escolar. Por desgracia, yo no era ningún escolar. Obviamente, a mediodía, en Greenwich, el sol iría con 1 minuto y 26 segundos de retraso. Igualmente obvio es que si fuesen las 11 de la mañana, el sol iría con 1 minuto y 26 segundos de retraso, más 14,67 segundos. Si fuesen las 10 de la mañana, habría que sumar 2 veces 14,67 segundos. Y si fuesen las 8 y 25 de la mañana, sumaríamos 3,5 veces 14,67 segundos. Por lo tanto, también es evidente que si en vez de ser las 8:25 de la mañana fuesen las 8:25 de la tarde, entonces esos 14,65 segundos no tendrían que sumarse sino restarse 8,5 veces. Pues si a mediodía el sol iba con 1 minuto y 26 segundos de retraso y si estaba adelantando a razón de 14,67 segundos cada hora, entonces a las 8:25 de la tarde estaría mucho más cerca de donde debía que a mediodía. Hasta aquí, muy bien. Pero, ¿las 8:25 del cronómetro eran de la mañana o de la tarde? Miré el reloj del snack. Marcaba las 8:09 y realmente eran de la mañana, pues yo acababa de desayunar. De todos modos, si a bordo del snack eran las 8 en punto de la mañana, las 8 en punto del cronómetro que indicaba la hora en Greenwich tendrían que ser unas 8 en punto diferentes de las 8 en punto del snack. Pero, ¿qué 8 en punto eran? Deduje que no podrían ser las 8 de esta mañana, por lo tanto, tendrían que ser las 8 de esta tarde o de la tarde de ayer. Llegué a un punto en que me sumergí en un pozo sin fondo de caos intelectual. Estamos a longitud este, deduje, por lo tanto estamos delante de Greenwich. Si estamos detrás de Greenwich, entonces hoy es ayer. Si estamos delante de Greenwich, entonces ayer es hoy. Pero si ayer es hoy, entonces hoy ¿qué diablos es? ¿Mañana? Absurdo. Luego tiene que ser correcto. Cuando medí la altura del sol esta mañana a las 8:25, los guardianes del sol en Greenwich estaban cenando ayer por la noche. Has de corregir la ecuación para ayer, me decía mi mente lógica. Pero hoy es hoy. Tengo que efectuar la corrección del sol para hoy y no para ayer, insistía mi mente intuitiva. Por lo tanto, hoy es ayer. Estupendo. Si estuviésemos en Greenwich habría sucedido ayer. En Greenwich pasan cosas muy raras, pero sé con la misma seguridad con que sé que estoy vivo, que estoy aquí, ahora, en el día de hoy, 7 de junio, y que he medido la altura del sol aquí, ahora, en el día de hoy, 7 de junio. Por lo tanto, tengo que efectuar la corrección aquí, ahora, en el día de hoy, 7 de junio. Buf. Lecky dice: no te preocupes por lo que Lecky diga. Deja que te diga yo lo que te dice el almanaque náutico. El almanaque náutico dice que hoy, 7 de junio, el sol tenía un retraso de 1 minuto y 26 segundos y que iba adelantando a razón de 14,67 segundos por hora. También dice que ayer, 6 de junio, el sol llevaba un retraso de 1 minuto 36 segundos y adelantaba a razón de 15,66 segundos cada hora. Como verás, es una tontería pensar en corregir el sol hoy con la tabla de ayer. ¡Loco! ¡Idiota! Todas estas ideas me van dando vueltas en la cabeza sin parar y ya estoy a punto de creer que estoy en el día después de la semana pasada y antes de la siguiente. Recuerdo una advertencia que nos hicieron en el puerto de Suva antes de partir. En longitud tome los datos del almanaque náutico correspondientes al día anterior. Entonces se me ocurrió otra cosa. Corregí la ecuación para el domingo y para el sábado haciendo 2 operaciones distintas y comprobé que la diferencia entre ambos resultados eran únicamente 4 décimas de segundo. Era un hombre nuevo. Había resuelto el enigma. El snack apenas tenía capacidad para mí y para mi sabiduría.
4 décimas de segundo implicaban una diferencia de solamente un décimo de milla, la longitud de un cable. Todo encajó felizmente durante 10 minutos, hasta que di con una rima inglesa para navegantes. Greenwich Time List, Longitude East, Greenwich Best, Longitude West. Diablos, la hora a bordo del Snack no era tan buena como la de Greenwich. Cuando en Greenwich eran las 8:25, a bordo del Snack eran solamente las 8:09. La hora de Greenwich mejor, longitud oeste. Eso era. Estábamos al oeste, sin lugar a dudas. ¡Idiota!, gritó mi intuición. Aquí son las 8:09 de la mañana y en Greenwich son las 8:25 de la tarde. Muy bien, contestó mi lógica. Para hablar con propiedad, las 8:25 de la tarde son realmente las 20 horas y 25 minutos, y eso es más que 8 horas y 9 minutos. No hay discusión. Estamos en longitud oeste. Y mi intuición salió triunfante. Salimos de Suva, en las Fiji, ¿no es cierto?, preguntó, y mi lógica contestó afirmativamente. ¿Y Suva está a longitud este? De nuevo asintió mi lógica. ¿Y navegamos hacia el oeste, lo cual nos haría entrar cada vez más en longitud este, o no? Por lo tanto, no hay escapatoria posible. Estamos en longitud este. La hora de Greenwich es mejor. Longitud oeste. Y no podrás negar que 20 horas y 25 minutos es mejor que 8 horas y 9 minutos. Ya está bien, me dije para terminar con la disputa. Haremos las observaciones y ya veremos lo que sale. Y así lo hice, aunque solo para llegar a la conclusión de que estábamos a 184 grados longitud oeste. Ya te lo decía yo, insistió mi lógica. Estaba hecho un lío, y lo mismo le sucedió a mi intuición durante un buen rato hasta que dijo: pero si no existe una longitud de 184 grados hacia el oeste, ni hacia el este, ni hacia ninguna otra longitud, como debieras saber muy bien, no hay ningún meridiano con más de 180 grados. De repente oí una débil vocecilla que yo no conocía y que emergía de algún lugar de mi conciencia diciendo: cantidad total de grados es de 360. Resta los 184 de longitud oeste de 360 y tendrás 176 grados de longitud este. Pero eso son meras especulaciones. No hay normas para esto. ¡Al cuerno con las normas! ¿No estoy aquí? Pues la cosa es evidente. 184 grados longitud oeste significa un salto de 4 grados hacia longitud este. Por lo tanto, hemos estado siempre a longitud este. Zarpamos de Fiji y Fiji está a latitud este. Así que ahora voy a marcar mi posición en la carta para demostrarlo. Pero todavía me esperaban más dudas y más problemas. Veamos un ejemplo. A latitud sur, cuando el sol está en declinación norte, hay que tomar los datos del cronómetro muy temprano por la mañana. Yo lo había hecho a las 8 en punto. Ahora, uno de los elementos necesarios para poder trabajar con este dato es la latitud. Pero la latitud se calcula a las 12 en punto del mediodía mediante una observación meridiana. Es obvio que para poder trabajar con mi anotación de cronómetro de las 8 de la mañana necesitaría saber mi latitud de las 8 en punto. Naturalmente, si el Snack estuviese navegando hacia el oeste a una velocidad de 6 nudos, su latitud se mantendría constante durante esas 4 horas. Pero si navegase hacia el sur, su latitud cambiaría en 24 millas. En este caso, una simple operación de suma o resta nos permitiría conocer la latitud de las 8 a partir de la latitud de las 12. Pero imaginemos que el Snack navegase con rumbo sudoeste. En este caso deberíamos consultar unas tablas. Esto es solamente un ejemplo. Hice mi medición de cronómetro a las 8 de la mañana. En ese mismo momento anoté la distancia de corredera. A las 12 del mediodía, al realizar la observación para obtener la latitud, anoté de nuevo la distancia recorrida y comprobé que desde las 8 de la mañana el Snack había recorrido 24 millas. Su rumbo verdadero había sido de oeste 3/4 al sur. Entré en la tabla 1, en la columna de las distancias, en la página para rumbos de 3/4 y llegué hasta el 24, número de millas recorridas. En las dos columnas adyacentes encontré que el Snack había navegado 3,5 millas hacia el sur y también 23,7 millas hacia el oeste. Sería fácil calcular la latitud de las 8 de la mañana. Solo tenía que restar 3,5 aullas de mi latitud a las 12 del mediodía, y con todos estos datos ya podía calcular mi longitud. Pero esa sería mi longitud de las 8 de la mañana. Desde entonces y hasta las 12 del mediodía había recorrido 23,7 millas hacia el oeste. ¿Cuál sería mi longitud de mediodía? Siguiendo con este método, pasé a la tabla 2.
Entrando en esta tabla y siguiendo todo el procedimiento, encontré que la diferencia de longitud para 4 horas sería de 25 millas. Estaba horrorizado. Volví a entrar en la tabla y volví a efectuar todos los pasos siguiendo el procedimiento. Entré media docena de veces en la tabla para seguir correctamente todo el procedimiento y siempre encontraba que mi diferencia de longitud era de 25 millas. Te lo dejo a ti, amable lector. Imagínate que has navegado 24 millas y que has variado tu latitud en 3,5 millas. Entonces, ¿cómo puedes haber cubierto una longitud de 25 millas? En nombre de la razón humana, ¿cómo es posible haber recorrido una milla más de longitud que el total de millas navegadas? Las tablas que yo empleaba eran las de Botwich, que son de confianza. El procedimiento para emplearlas era muy sencillo, como todos los procedimientos de navegación. No había cometido ningún error. Me pasé más de 1 hora liado con este asunto y al final decidí que era imposible haber navegado 24 millas y a la vez haber variado 3,5 millas de latitud y 25 millas de longitud. Y lo peor del caso era que a bordo no había nadie que me pudiese ayudar. Ni Charmian ni Martin sabían de navegación tanto como yo. Y a todo esto el Snack avanzaba a toda velocidad hacia Tanna en las nuevas Hébridas. Había que hacer algo. No sé cómo llegué a darme cuenta de todo. Llámalo inspiración si quieres, pero de repente lo vi claro. ¿Será que la latitud y la longitud varían de formas distintas? ¿Por qué tengo que cambiar mi desplazamiento hacia el oeste por cambios de longitud? Y todo empezó a aclararse ante mis ojos. La distancia entre meridianos de longitud es de 60 millas náuticas en el Ecuador. En los polos, los meridianos se juntan. Por lo tanto, si yo siguiese el meridiano 180 grados hasta llegar al polo norte y el astrónomo de Greenwich viajase por el meridiano de longitud 0 grados, entonces podríamos estrecharnos las manos en el polo norte a pesar de que nuestros puntos de partida estaban separados por una distancia de miles de millas. Es decir, si 1 grado de longitud en el Ecuador son 60 millas, ese mismo grado en el polo norte será igual a 0 millas. Entonces, entre el polo y el Ecuador habrá lugares en los que 1 grado de longitud tendrá una amplitud de media milla, y en otros lugares medirá 1 milla, 2 millas, 10 millas, 30 millas y, naturalmente, 60 millas. Todo volvía a estar claro. El Snack estaba a 19 grados latitud sur y el mundo no era allí tan ancho como en el Ecuador. Por lo tanto, cada milla que avanzábamos hacia el oeste a 19 grados latitud sur era más de 1 minuto de longitud, pues solamente en el Ecuador 60 minutos son 60 millas. George Francis Train batió la marca alrededor del mundo propuesta por Julio Verne en su novela. Pero cualquiera que se lo proponga puede batir el récord de George Francis Train. Solamente hace falta disponer de un buque de vapor bien rápido, llegar a la latitud del Cabo de Hornos y poner rumbo este y mantenerlo durante toda la travesía. Si el vapor mantuviese una velocidad de 16 nudos, podría dar la vuelta al mundo en tan solo 14 días. Pero también hay compensaciones. En la tarde del miércoles 10 de junio, trasladé por estima mi posición de mediodía a las 8 de la tarde. Luego tracé sobre la carta el rumbo del Snack y vi que rozaba a Futuna, una de las islas más orientales de las Nuevas Hébridas, un cono volcánico de 670 metros de altura que se alzaba desde las profundidades del océano. Modifiqué el rumbo de forma que el Snack pasase a unas 10 millas al norte de esa isla. Luego se lo expliqué a Wada, nuestro cocinero, que normalmente estaba al timón todas las mañanas de 4 a 6. Wada-san, mañana por la mañana tú de guardia. Tú mira bien si tú ver tierra a proa. Y luego me fui a la cama. La suerte estaba echada. Yo me había ganado una cierta reputación como navegante. Imagina, solamente imagina que al amanecer no se divisase tierra por ningún lado. ¿Qué pensarían los demás acerca de mi navegación? ¿Y dónde estaríamos? ¿Y cómo lo haríamos para averiguar nuestra posición y para llegar a tierra? Tuve pesadillas en las que veía al Snack navegando durante meses por la infinita soledad del océano, buscando tierra inútilmente, mientras se iban agotando nuestras provisiones y nosotros empezábamos a reflejar el canibalismo en nuestros rostros. He de reconocer que no dormí. Más bien, me despertó la silenciosa oscuridad y escuché los crujidos de los mamparos y el susurro de las aguas corriendo a lo largo del casco del Snack mientras avanzábamos a 6 nudos. Repasé mentalmente todos mis cálculos una y otra vez intentando encontrar algún error hasta que mi cerebro entró en un estado tan febril que descubrí docenas de errores.
Imagina que me hubiese equivocado en mis cálculos y en vez de estar a 60 millas de Futuna, estuviésemos solamente a 6 millas. En ese caso, mi rumbo también sería erróneo y, por lo que he averiguado, el Snack estaría dirigiéndose directamente hacia la isla. Y también, por lo que he averiguado, podíamos estar a punto de chocar contra Futuna de un momento a otro. Al pensar en esto, casi salté de mi litera y, aunque logré contenerme, me consta que permanecí echado durante un momento esperando notar el impacto. Mi sueño se veía interrumpido por las pesadillas más miserables. Los terremotos parecían ser uno de los temas favoritos, pero había una en la que un hombre con una factura insistía en perseguirme durante la noche. Además, quería pelea y Charmian constantemente me insistía en que lo dejase solo. Sin embargo, al final ese perseguidor implacable apareció en un sueño en el que no estaba Charmian. Era mi oportunidad, por lo que le golpeé y lo arrastré gloriosamente por la calle hasta hacerle gritar lo suficiente. Entonces le dije: «Bueno, ¿y qué hay de esa factura?». Pero el hombre me miró y gimió. «Ha sido un error», me dijo. «La factura era para su vecino». Esto pareció calmarle, pues ya no volvió a aparecer en mis sueños, y también me calmó a mí, que me desperté riéndome de la historia. Eran las 3 de la madrugada. Subí a cubierta. Henry, el pascuense, estaba al timón. Miré la corredera. Habíamos recorrido 45 millas. El Snack no había disminuido su velocidad de 6 nudos, y tampoco había chocado aún contra Futuna. A las 5:30 volví a cubierta. Wada estaba al timón y aún no había visto tierra. Me senté en la bañera y estuve dudando durante un cuarto de hora. De repente vi tierra, una pequeña y alta isla que surgía exactamente donde tenía que estar, por la amura y casi a proa. A las 6 ya se veía claramente que se trataba del hermoso cono volcánico de Futuna. A las 8, cuando la teníamos de través, medí la distancia con el sextante y comprobé que estábamos a 9,3 millas de distancia. Y yo había trazado un rumbo para pasar a 10 millas. Luego apareció la isla de Aneiteum, surgiendo del mar hacia el sur, y Aniwa, por el norte. A proa estaba Tanna. Tanna era inconfundible por la columna de humo que salía de su volcán y que ascendía hasta gran altura. Estaba a 40 millas de distancia, y por la tarde, a medida que nos aproximábamos sin disminuir nuestra velocidad de 6 nudos, vimos que se trataba de un lugar abrupto y montañoso en el que no se apreciaba ningún paso seguro para llegar a tierra. Intentaba localizar Port Resolution, pero ya contaba con ese fondeadero hubiese podido desaparecer. Los terremotos de origen volcánico habían alzado el fondo durante los últimos 40 años, de forma que, donde antes podían permanecer en rada hasta los buques de mayor porte, actualmente, según las últimas informaciones, apenas habría espacio y calado suficiente para un barco como el Snack. Claro que, desde el último parte, también habría podido haber otro terremoto que hubiese acabado de cerrar el puerto. Navegué cerca de una costa ininterrumpida protegida por rocas que emergían haciendo romper las olas traídas por el alisio en grandes y blancos rociones. La estudié con detalle mirando por los prismáticos durante millas, pero sin ver la entrada. Tomé una marcación de Futuna y otra de Aniwa y las trasladé a la carta. La posición del Snack quedaría señalada por el punto en el que se cruzasen los dos puntos. Luego tomé mis reglas paralelas y tracé el rumbo desde nuestra posición hasta Port Resolution. Una vez hechas las correcciones pertinentes respecto a la declinación y la desviación, subí a cubierta y comprobé que ese rumbo me dirigía directamente hacia una ininterrumpida línea de costa contra la que el mar chocaba violentamente. Para horror de mi tripulante de la isla de Pascua, puse proa hacia las rocas situadas a un octavo de milla. «Aquí no, puerto», me dijo agitando la cabeza. Modifiqué el rumbo para navegar paralelo a la costa. Charmian estaba al timón. Martin estaba en el motor, listo para ponerlo en marcha. De repente vimos un estrecho paso entre las rocas. Con los prismáticos pude ver cómo el oleaje pasaba limpiamente por allí. Henry, el pascuense, miraba con preocupación, y lo mismo hacía Tejei, nuestro hombre de Tajá. «No paso aquí. Vamos aquí. Se acabó todo. Seguro», dijo Henry. He de confesar que yo me temía lo mismo, pero no paraba de mirar para ver si la franja de rompientes de un lado de la entrada no se solapaba con la del otro lado. Es probable que así fuese. Vimos un lugar por el que el mar entraba suavemente. Charmian le dio a la rueda del timón y enfiló hacia la entrada.
Martin puso en marcha el motor y toda la tripulación se dedicó a arriar inmediatamente las velas. En la bahía vimos un almacén. En la orilla, a unas 100 yardas, un sopladero levantaba grandes columnas de agua pulverizada. Bordeamos una pequeña punta a babor y apareció el embarcadero. ¡3 brazas!, gritó Walda mientras manejaba el escandallo. ¡3 brazas! ¡2 brazas! En rápida sucesión. Charmian hizo girar la rueda del timón. Martin paró el motor, el snack se encaró al viento y el ancla cayó sobre un fondo a 3 brazas. Antes de que hubiésemos podido recuperar el aliento, ya teníamos a bordo a un grupo de negros isleños de la isla de Tanna que habían venido inmediatamente a vernos. Eran seres sonrientes, con aspecto de monos, con el pelo rizado y ojos de sorpresa. Llevaban imperdibles y tubos de arcilla atravesados en las orejas, y la verdad es que ni por delante ni por detrás llevaban puesto nada más. Y no me importa reconocer que aquella noche, cuando todos dormían, subí sigilosamente a cubierta, contemplé el sereno paisaje y me deleité. Sí, me deleité, pensando en mi navegación.